ustedes recordarán, hace media hora, 45 minutos, estábamos en el Congreso de la República, teníamos invitados para el día de hoy a personeros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, sin embargo no llegaron, así que tenían actividades previas. Venimos a buscarlos acá, ¿verdad? Queremos información de cómo está el Comité Olímpico Guatemalteco, cómo está la situación de los deportistas guatemaltecos, y por eso venimos acá. Me acompaña la diputada Karina Paz, el diputado Carlos Barrera. Es un gusto estar con ustedes. Va a estar alegre, va a estar bonito. Carlos, Karina. Bueno, sí, estamos acá. Lamentable la situación que está viviendo Guatemala. Nuestros atletas no pueden participar con la bandera guatemalteca, tienen que hacerlo con la bandera del Comité Olímpico. Hay una suspensión por parte del Comité Olímpico de Guatemala. Se ha anunciado en estos días que Rusia, Bielorrusia y Guatemala no están invitados a participar en las Olimpiadas en Francia en el año 2024. Y son temas que tenemos que venir porque los funcionarios siguen viajando, siguen cobrando viáticos, siguen yendo a reuniones. Queremos saber qué es lo que está pasando y cómo se están usando los recursos públicos y cuáles son los escenarios pues, que se pueden ver para recobrar la normalidad de Guatemala en su participación en todos los ámbitos deportivos. Karina. Sí, bueno, recordarles que aquí el problema de estar suspendidos por el Comité Olímpico Internacional es un pleito entre dos grandes poderes en Guatemala. El presidente, que quiere agarrar el Comité Olímpico, y Gerardo Aguirre, que quiere quedarse de nuevo con el Comité Olímpico. Porque ellos dos no se ponen de acuerdo, todos nuestros atletas están sufriendo la suspensión. Por culpa de estas dos personas, no podemos ir a los Juegos Olímpicos y a todos los procesos olímpicos con nuestra bandera y escuchar nuestro himno. Le pedimos a ambos bandos que por favor se hagan a un lado y permitan unas nuevas elecciones imparciales para que el Comité Olímpico Guatemalteco pueda estar representado en el Comité Olímpico Internacional. Y también le pedimos al señor Willy Kalschmidt que deje de estar agarrando bandos, porque él fue el que pidió la suspensión para Guatemala a nivel internacional. Eso no se vale, porque nuestros atletas van primero. Bien, acompáñenos, vamos a ir a buscar a los representantes del Comité Ejecutivo, a la gerencia, a ver quién nos atiende. ¿Quiénes están? Estamos acá. Dice que andan en El Salvador, ¿no? Vamos a ver si siguen en El Salvador. Les comentamos que no pueden estar en El Salvador, estamos suspendidos. Ellos no deberían de estar en los Juegos Centroamericanos del Caribe, que son parte del ciclo olímpico. Buenos días. Mucho gusto, Karina Paz. Mucho gusto, ¿cómo están? García, a sus órdenes. ¿Cómo están? ¿Están Bien, gracias. ¿Ustedes de dónde nos? Diputados. Sí, mucho gusto, qué bueno. ¿Ustedes evaluando aquí? Estamos auditando el Comité Olímpico Guatemalteco para el periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 de este año. Ajá. ¿Y el informe del año pasado? El informe del año pasado ya se entregó al Congreso. ¿Es delegación permanente? Cada año, sí, es delegación permanente, cada año cambiamos. Cada año nos vamos a diferentes entidades. Ya. El año pasado ustedes rotan. Rotamos, ajá. Miren, Sí. les adelantamos de una vez, los vamos a invitar para que lleguen allá al Congreso, porque tenemos varias dudas sobre la ejecución presupuestaria del Comité Olímpico. Si estamos suspendidos, ¿por qué estos señores se van a El Salvador? Eso. Cobran viáticos, salen de viáticos, Claro. si estamos suspendidos. Ese tema es que Están yendo nosotros a todos estamos lados. también analizando Mire, son la gastos suspensión. millonarios, Sí, son gastos millonarios de viáticos, boletos aéreos, tienen gastos de representación, exactamente. ellos cobrando todo y estamos suspendidos y no podemos usar ni siquiera escuchar nuestro himno, Así usar es. el uniforme, la bandera, la Así guatemalteca. Están en El Salvador, ¿qué andan haciendo? Exacto, eso es lo que nosotros ¿Qué andan haciendo ahí? tenemos que analizar para este año en qué se ha gastado. Si ha sido exclusivamente para los atletas, porque en muchas ocasiones en otro lado se da de que al atleta se le da 1,000 quetzales y al directivo se le da 1000 10,000 mil quetzales. cuando les va bien. Por decir un número, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo que nosotros queremos analizar. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el COJ? Ahorita tiene asignado 129 millones. 129 millones. 129 millones. ¿Y cómo va la ejecución? Sí, Va en un 40%. Nosotros vamos a examinar ahorita el primero de ¿En enero, qué si 30 de estamos junio. suspendidos? ¿En qué si estamos suspendidos? Por ejemplo, nuestros atletas, si quieren ir a París 2024, ellos van a tener que costear todos sus gastos, porque el Comité Olímpico Guatemalteco no va a poder pagarlo porque estamos suspendidos. Entonces, ¿en qué se ha ejecutado estos 40%? Es que hay un problema legal, ¿verdad? Que es insubsanable, ¿verdad? Que no se puede resolver. Y el problema es que los atletas van por invitación personal, por haber conseguido las respectivas marcas para poder participar.
no van en representación de Guatemala. Y entonces el Comité Olímpico no le puede dar viáticos ni sostenerle los recursos a alguien que no va en representación del país. Estas son de las contradicciones complicadísimas, ¿verdad? Porque teniendo el recurso, ¿verdad? Los atletas pues van a tener que buscar patrocinio personal, patrocinio privado, porque no se va a poder hacer, a no ser que hagamos algo allá en el Congreso, que podría ser algo interesante que podamos hacer, pero habiendo el recurso asignado al Comité Olímpico, simple y sencillamente porque hay una usurpación dicha en el tema real, un comité ejecutivo cuestionado, no reconocido por el ente internacional, y estamos sufriendo este tipo de situaciones. Entonces, no, y lo que quiere decir es que esos 129 millones se van a gastar en alquileres y en pago personal. Punto. ¿A cuánto asciende la planilla? La planilla la estamos empezando a analizar. Tienen diferentes reglones, 011, 029. 011 está 650,000. 650,000 anual o mensual. No, mensual. Mensual. Es el 011. 011 por 14. Por 14. 029. Ese no lo tengo. Todavía no la tocamos. Estamos iniciando con el. Bueno, pero son la 8.4 millones para el 011. Ese es el permanente. Sí. Pero vamos a ver cuánto es el 022 y el 029. ¿Cómo se llama? Son dos programas. El programa 1, 011, 650, digamos. En el programa 2 tiene 580. 1.100.000. ¿No? Sí. 1.250.000. Solo 011. Bueno, pues muchas gracias, señor de la Estamos siempre a la orden. Los vamos a invitar porque ustedes son los que están aquí. Claro que sí, ahí estamos a la orden. Gracias, Mucho Un gusto. Fíjense, que les vaya bien. Mucho gusto. Estamos a la Muchas orden. gracias. Okay. Y bueno, hay una delegación de la Contraloría General de Cuentas instalada. Ya subamos, ¿no? Sí. Vamos de una vez al... Solo para que ustedes sepan, quiero comentarles que se los dije al inicio. Venga, por favor. Se los dije al inicio. El pleito principal acá es que el Comité Olímpico Guatemalteco lo tenía el señor Gerardo Aguirre. Y el señor presidente formó su propia planilla y hubo una pugna entre ambos. Fueron a la Corte de Constitucionalidad y pusieron la del presidente. El equipo de Gerardo Aguirre mandó a suspendernos a nivel internacional. Entonces es una pugna de poder. Aquí vemos acá. Buenos días. Sí, vamos a ver acá. Gracias. Buenos días. Lo decía su nombre. Isabel Tortola, soy la gerente general. Buenos días, Isabel. Licenciada. ¿En qué les podemos? La gerente habrá algún miembro del comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco. En este momento no hay ningún miembro del comité presente. Nuestro presidente está en una reunión, es presidente de CONADER actualmente. Y hay un miembro que está fuera del país y otros miembros que por cuestiones laborales no están en el día de hoy. Aunque que está fuera del país está en representación de Guatemala. No, es por parte de su trabajo, Okay. servir función, ¿Qué día sesiona el Comité Olímpico Guatemalteco? los martes, Martes, ¿a qué hora? 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. Así. Díganle a los señores que los vamos a ir a buscar el próximo martes, Con mucho gusto. porque los invitamos hoy al Congreso y no quisieron asistir. Sí, de hecho, ayer recibimos la invitación que les hicieron a ellos a las 10 de la mañana. Entonces ellos ya habían terminado reunión de comité, que tenemos una invitación, entonces por esa razón pues ellos se excusaron. Pero con mucho gusto, el martes ustedes vienen por acá, aquí los Díganle que vamos a estar aquí a las 7:30 el próximo martes con suficiente anticipación para que después no digan de que no les comunicamos. Claro que sí. Mire, con ellos tenemos que hablar varias cosas. ¿Ustedes de cuándo están en cargo? Desde el 16 de diciembre, 16 de diciembre. 2022. Este Comité Olímpico, ¿qué fecha tomó posesión del cargo? El 9 de diciembre, 9 de diciembre del año pasado. así es. Después de una serie de entuertos legales, ¿verdad? El Comité Olímpico, por resolución de juez, es que se les da posesión, ¿verdad? Así es. ¿Nos puede pasar esa documentación? ¿Nos podría facilitar esa documentación? Mire, esa información la tiene nuestra directora de Asuntos Jurídicos, que en este momento se encuentra en tribunales por una demanda laboral. Si en lo que estamos acá, ella viene, con mucho gusto se las podemos presentar, porque ella es la que Y no administra hay la subdirectora de documentación. Asuntos Jurídicos, hay asistentes para que Entonces, nos les hagan podemos- el favor. Lo que queremos es el basamento legal para que el actual comité ejecutivo pues, tomara posesión. Sabemos que fue por una orden judicial, ¿verdad? Porque ellos no ganaron, la planilla de ellos no ganó las elecciones en el momento en que se hizo las elecciones. Ya vamos a hablar con ellos
discrepancias que hay con el otro grupo, como lo dijo la Karina Paz hace un momento, pero sí necesitamos esa información legal, ¿verdad?, que avala la permanencia como autoridades del Comité Olímpico de las 5 personas que están actualmente en los cargos de miembro del Comité Olímpico guatemalteco. ¿Usted nos puede dar alguna información referida a la situación del deporte nacional en este momento? Claro que sí, ¿qué información necesita? Mire, lo primero es cuál es el estatus de Guatemala ante el Comité Olímpico Internacional. Es decir, el Comité Olímpico Guatemalteco pues es una extensión nacional del Comité Olímpico Internacional. Así es. ¿En qué situación nos encontramos actualmente? Actualmente, pues desde el momento en que recibimos el Comité Olímpico Guatemalteco, nosotros recibimos un comité suspendido. ¿En Actualmente, qué fecha suspendieron a Guatemala? en octubre, no recuerdo bien la fecha, ¿Y por qué no suspendió el Comité Olímpico Internacional? mire, ahí pues me atrevería a decir que no es una suspensión como tal, sino una autosuspensión. Sabemos que hay un informe que salió de este comité solicitando la suspensión de Guatemala. Lastimosamente, pues cuando recibimos nosotros el comité, había mucha información que no obra en los archivos. Entonces también hay una investigación en proceso. ¿Quién solicitó esta suspensión de Guatemala? Pues el archivo que menciona el Comité Olímpico Internacional que nosotros solicitamos, ellos mencionan un informe que se envió acerca de la situación y que deriva la suspensión de nuestro comité. Lastimosamente, pues no hemos tenido acceso. Sabemos que pues el representante de Guatemala del Comité Internacional, el señor Cashman, no hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Sería oportuno, pues, que ustedes que tienen la potestad poder escuchar. El señor Cashman, es que como cada quien sabe la jurisdicción específica, el señor Cashman está como representante del deporte ahí, o él es nombrado por el Comité Olímpico Internacional, porque si él es nombrado, pues el comité puede nombrar a su representante quien quiera, y lamentablemente nosotros no tenemos competencia, ¿verdad? Pero ¿hay algún nombramiento del señor Cashman por parte del deporte guatemalteco? Lo desconocemos en este comité, pues no existe, él es miembro honorario del Comité Olímpico Internacional. Ese es el tema, porque entonces él, habría que pedirle cuentas al Comité Olímpico Internacional y eso no está dentro de las facultades y potestades como diputados. Sabemos que él ha tomado partido en esta situación y en su momento, pues cuando vengamos aquí con la gente del Comité Olímpico, pues queremos escuchar la versión de ellos, queremos escuchar esto, nosotros tenemos nuestra propia versión, pero es importante eso. Entonces nos decía que a partir de mediados del mes de octubre del año pasado, el Comité Olímpico Guatemalteco fue suspendido. Yo tengo aquí una traducción, ¿va?, jurada, de la suspensión del Comité Olímpico, que básicamente dice lo siguiente: suspensión del Comité Olímpico Nacional de Guatemala por parte de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, con vigencia a partir del 15 de octubre de 2022. En vista de la decisión de la Junta Ejecutiva del 8 de septiembre de 2022, adjunta para su referencia, y dado que lamentablemente no se pudo encontrar una solución con las autoridades pertinentes en Guatemala dentro de los plazos establecidos, lamentamos informarles la suspensión del Comité Olímpico Nacional de Guatemala, la cual entró en vigencia el 15 de octubre del 2022. Como se menciona en la decisión de la Junta Ejecutiva del COI del 8 de septiembre, la suspensión del CON de Guatemala significa en particular que los atletas de Guatemala ya no pueden representar al país ni competir bajo la bandera, nombre del país en los Juegos Olímpicos y otros eventos multideportivos internacionales. El Comité Olímpico Nacional de Guatemala ya no está facultado para operar como un Comité Olímpico Nacional. Eso es importante, ¿verdad? De acuerdo a su función definida en la Carta Olímpica, y ya no recibirá ningún financiamiento del movimiento olímpico hasta que se levante la suspensión. En el interés de los atletas y del movimiento olímpico en su país, y dado que se acercan importantes competiciones deportivas internacionales, instamos al Comité Olímpico Nacional y a las autoridades pertinentes de Guatemala a reunirse y encontrar una solución aceptable alineada con la decisión de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional del 8 de septiembre del 2022. Eso permitiría a la Junta Ejecutiva del COI levantar la suspensión del CON lo antes posible. Una vez más, contamos con la colaboración de todas las partes interesadas para encontrar una solución urgente en línea con los principios y reglas de la Carta Olímpica. Lo firma James McLeod, el señor Willy Cashman, miembro honorario del Comité Olímpico Internacional, Panam Sport,
Centro Caribe Sport, Organización Deportiva Centroamericana Oteca, bueno, esas son las representaciones que tiene el señor, porque tiene un montón. Esas son a las entidades que se les copia el oficio. Ok, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos cosas. ¿Qué es lo que quiere el Comité Olímpico Internacional? Que haga el Comité Olímpico Nacional para levantar la suspensión. Renuncien. Pues es una Que renuncie, digo la diputada. que renuncie. No sé, tal vez, porque como... Miren, ¿Que renuncie quién? Porque al bueno, momento de buenos días, al buenos días, momento de la gracias. suspensión... Gracias por éramos recibirnos. nosotros. Gracias. Digamos, Bienvenida. yo estoy parcialmente enterada de lo que está sucediendo, uno siempre puede aprender más. Sin embargo, yo en lo personal, yo sé que esta es una pelea entre titanes, le digo yo, son dos fuerzas muy grandes a nivel nacional. Yo, como yo lo veo, está peleando el señor Gerardo Aguirre con Willy Cashman, por un lado, y Jorge Rodas con el señor presidente, eso es lo que yo pienso, con el señor presidente de la República, Alejandro Yamatei, de este lado. Los dos están peleando el Comité Olímpico Guatemalteco. Mediante una resolución de la Corte de Constitucionalidad, ganó el presidente. Entonces el otro bando lo que hizo fue mandar a suspender en el Comité Olímpico Internacional, porque el señor Willy Cashman ha sido el amo y señor del Comité Olímpico Internacional desde siempre. Entonces, lo que nos dijeron hace un momento, sí, es una autosuspensión. El mismo país, nuestras mismas autoridades, en el informe que usted mencionaba, que ustedes no han tenido a la vista, nosotros como país pedimos a nivel internacional que se suspenda porque no hay claridad legal en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros atletas están sufriendo la suspensión por la pelea de dos titanes por el Comité Olímpico Guatemalteco. Eso es lo que no se vale. Y entonces, señora directora, cuando yo me refiero a que qué es lo que quisiera Willy Cashman, que es el representante del Comité Olímpico Internacional, es que ustedes renuncien para que ellos vuelvan a quedar en el Comité Olímpico Guatemalteco y se reinstale la relación internacional. Eso es lo que yo considero. Pero, ¿cuáles son las dudas que a mí me generan? Ustedes, como Comité Olímpico Guatemalteco, que tomaron posesión por una orden de la Corte de Constitucionalidad, han agarrado un avión con el Procurador General de la Nación, que es el abogado de Guatemala, ir a tocar las puertas del Comité Olímpico Internacional y decir, aquí estamos con la base legal en orden, levántenos la suspensión, porque nuestros atletas van primero. ¿Cuáles son las acciones que ustedes han hecho? Primero, Karina, antes que las acciones, es que veamos cuáles son los requisitos que les puso el Comité Olímpico Internacional. También. Y en función de eso, porque hay miren, esto es igual a lo que sucedió con el tema de la FIFA, ¿verdad? Y lamentablemente así es. Nosotros no le podemos imponer a la FIFA, no le podemos imponer al COI una ruta, un actuar, porque nos mandan por un tubo, punto. Así nos pasó con el fútbol y al final, hasta que se hizo lo que la FIFA quiso, una reforma legal, que fue una reforma legal, el Congreso la terminó avalando, porque ahí los términos de soberanía quedan como excluidos. Lo mismo es acá. Entonces, ¿qué es lo que les está pidiendo el Comité Olímpico Internacional para restablecerle y levantarle la sanción a Guatemala? Bueno, ahí sí que en el orden de preguntas, señora diputada, usted nos consultaba de qué acciones hemos tomado. Nosotros hemos sido, nuestro comité ejecutivo ha sido muy respetuoso, previo a tomar posesión, durante el periodo que llevan al frente del Comité Olímpico Guatemalteco. Una de las primeras acciones fue comunicarnos con el Comité Olímpico Internacional, vía correo electrónico, que esa ha sido la vía oficial de comunicación desde la gestión anterior hasta este momento. Sin embargo, respetuosos de la disposición de ellos nos respondieron que tomáramos en cuenta la nota que ellos habían enviado, que la acaba de leer el señor diputado. Entonces, en este proceso y preocupados por la participación de los atletas, hemos iniciado ahí sí que de forma escalonada a tocar puertas para ver cómo podemos solventar la situación de nuestros atletas, porque al día de hoy el trabajo que se ha realizado en el comité ha sido enfocado ¿Qué últimas comunicaciones oficiales con Centro Caribe? Con el COI, correos electrónicos que no han respondido. Tenemos una respuesta de los correos electrónicos en donde nosotros solicitamos que por favor nos remitieran la información que de acá se envió, que deriva de esa nota que acaban de leer. Sin embargo, nos refirieron nuevamente a la nota. Por eso le decíamos que no hemos tenido a la vista ese informe. Pero por eso lo que necesito saber es qué es lo que está pidiendo el Comité Olímpico. En ese momento usted lo acaba de leer, dice que llega a una situación, que a un convenio, en realidad no sabemos porque la situación, cuando se da la suspensión, nosotros no estábamos
en el Comité Olímpico Guatemalteco. Ellos dicen que lleguen a un acuerdo entre las autoridades pertinentes, o sea, las que se involucran en el acto. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el acuerdo Mira, aquí que lo que solicitan? dice es que Porque ahí podría varios se criterios. llevaron elecciones y las cuales no fueron de manera libre y limpia. Pero eso a criterio de quién, señor diputado. Pero es lo que están en las comisiones. Ese es a criterio del Comité Olímpico Internacional. Que Influenciado, en ningún momento mire, fue influenciado acá. no sé por qué. Aquí hay un órgano Sí, que pero es que está el en ley, que es el TDF. TDF también está en cuestión, ¿va? Porque el TDF ha jugado un papel parcializado en este tema. El TDF estaba acordado para lograr la cooperación del deporte. ¿Va? Eso, y a eso se lo vamos a decir a ellos, ¿va? Porque para eso también reciben recursos públicos y han hecho chinche de un montón de cosas, ¿verdad? Pero aquí el Comité Olímpico Internacional no avala las elecciones donde fue electo el comité. Y diputado, quiero comentarle que hay algunas federaciones que ya solicitaron volver y repetir hacer las elecciones, excluyendo a los dos grupos, para que no haya ningún problema, según esa carta. Acá, por lo que nosotros entendemos es, bueno, que hay que agarrar al famoso tribunal o El TDF. TDF, ¿verdad? Porque ellos son, al final, copartícipes de esta situación, ¿verdad? Más allá también del conflicto, como bien lo señalaba Karina, de un lado Gerardo y Willy, y del otro lado el señor Rodas y el presidente de la República y el TDF, ¿verdad? Porque estos estuvieron en ese lado. Pero aquí el Comité Olímpico justamente dice: las elecciones del Comité Olímpico Nacional que se realizaron el 9 de octubre del 2021 no fueron llevadas a cabo de manera libre y limpia, y por consiguiente se debe considerar todo el proceso eleccionario como nulo y sin efecto, y para lo cual se debería de repetir. Punto. Convocar a nuevas elecciones. Entonces, Resolución. habría que convocar a nuevas elecciones y pedir un visor internacional, ¿verdad?, del Comité Olímpico Internacional que venga a avalar el proceso, porque esa es la ruta. Sin la presencia del señor Willy Cachi, ¿verdad? Porque Pues porque lo que eso pasa es también- que ahí no nos podemos meter, Karina. no nos podemos meter, pero eso va a ser bien Sí, importante. pero es que si no nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la FIFA. Es cierto. Por mucho berrinche que hagamos y por Es mucho cierto. nacionalismo que tengamos, es un organismo internacional que tiene, y son ellos los que deciden a quién le dan su membresía nacional. Así es. ¿Verdad? Entonces, a ellos hay que pedirles, que seguramente si el otro está ahí sentado en la mesa de ellos, alguna influencia tendrá. ¿Verdad? Pero lo que hay que pedir, primero, convocar un proceso nuevo de elecciones aquí en Guatemala, ¿verdad? Pedir la visión del Comité Olímpico Internacional, que manden a quien quieran mandar, pero que manden a alguien, porque al final de cuentas es el que va a agarrar el checklist y va a decir: Guatemala ya tuvo un proceso electoral limpio y transparente, pero ahorita el que se realizó el 9 de octubre, según el Comité Olímpico Internacional, no fue de manera libre y limpia. Y entonces la ruta es esa. ¿Están trabajando sobre esa ruta, gerente? Pues mire, en el momento que usted menciona un proceso electoral, derivado de esta situación, hubo acciones legales que tomaron pues los mismos dirigentes. El cambio de los estatutos, llevaron a cabo un nuevo proceso electoral con una visoría internacional sobre unos estatutos que dejaban fuera artículos importantes de la Ley de Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte. Excluyeron a órganos importantes, que son órganos pues que deben permanecer, porque que yo sepa, una Asamblea General del Deporte no está por encima de ustedes como Congreso. Entonces ese proceso ya se dio, un nuevo proceso electoral, que fue inválido porque estaba fuera del marco legal. Entonces aquí, como le decía, a criterio de quién o quién debería llevar a cabo un proceso electoral, no está en nuestras manos de decir o indicar quién es el ente que debería llevarlo a cabo. Pero mire, ese jueguito, yo ya lo viví con el caso de la FIFA. En Guatemala pasó suspendido 2 años y medio por ese juego de intereses en la Federación Nacional de Fútbol, ¿verdad? Y nosotros vivimos ese proceso, señor. ¿verdad? Nosotros estuvimos ahí, al final el Congreso tuvo que resolver esa cosa cambiando la ley del deporte, ¿verdad? Pero acá, miren, ¿cuál es el tema acá? El Comité Olímpico, y miren, se los digo porque la membresía la define el Comité Olímpico Internacional, no la definimos nosotros. Ustedes se pueden quedar todavía un ratito acá, y dentro de 6 meses ya no, porque va a haber cambio de gobierno, seguramente porque si no estuviera con el apoyo del gobierno, esta planilla no hubiera tomado posesión y hubiera seguido la otra eternamente, como dice Karina. Pero aquí el tema es que el Comité Olímpico Internacional nos está diciendo: mire, señores, esas elecciones no fueron limpias y no fueron libres,
repitan las elecciones. Y dice que en ese contexto el Comité Olímpico Internacional y Panam Sport nombrará conjuntamente a un observador independiente para asistir y supervisar la Asamblea General Electiva de su Comité Olímpico Nacional. Y yo entiendo que uno le agarra cariño a la CIA, que le agarra cariño al puesto, pero disculpen señores, pero aquí ni uno ni otros, como dice Karina, aquí lo que hay que sobreponer es esto, y nosotros sí vamos a hacer toda la presión para que se restituyan los derechos de participación de Guatemala en el Olimpismo Internacional. Y si el Comité Olímpico nos está diciendo, porque ya lo vivimos, no es que nosotros estemos supeditando aquí la soberanía, de verdad, lamentablemente es muy relativa. Aquí o se hace lo que dice el Comité Olímpico Internacional para que nos levanten la sanción, o no nos la levantan. Si nosotros somos un país que dice, bueno, hay que se queden con Rusia, que se queden con Bielorrusia, y hoy somos considerados parias internacionales del deporte. Eso no lo podemos hacer. Y entonces, si la ruta es esa, y si quieren volver a participar, vuelvan a participar. Nadie se los va a impedir. Que llevan interés, está bueno, pues nadie se los va a impedir. Si llenan los requisitos que establecen, porque sea en un proceso electoral limpio. Sí, eso sería ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Ver un proceso electoral limpio. Y pues sí, se tiene que garantizar, pero eso Pero nosotros no lo garantizamos, señor. Eso es- Todos están los órganos. A nosotros lo que nos preocupa y pensamos que el fin último de esto es el deporte, son los atletas. Así es. Y nos preocupa que hay una participación en los Juegos Panamericanos que arrancan el 20 de octubre Así es. y luego están los Juegos Olímpicos. Entonces acá el problema es que si no se cumple con lo establecido por el Comité Olímpico Internacional, nuestros atletas en estos Juegos Panamericanos no pueden participar con la bandera guatemalteca, ni ustedes pudieran apoyarlos presupuestariamente, porque no están en representación de Guatemala, sino están invitados de manera individual, pues, o particular, al haber llenado los requisitos y alcanzado las metas, me imagino, mínimas para poder participar en cada una de sus disciplinas. ¿Cómo van a ir? ¿Con qué dinero? ¿Con qué presupuesto van a ir? Si ustedes no les pueden dar presupuesto, porque no están en representación de, además ustedes están suspendidos. Incluso aquí es grave, porque en una parte dice que no están como Comité Olímpico Nacional, no existen para el Comité Olímpico Internacional. Imagínense qué grave. Es decir, que ustedes no podrían hacer uso, goce, disfrute de la organización del evento. Me imagino que hay vías olímpicas o vías de los Juegos, qué sé yo, y vienen las Olimpiadas. Y es la misma situación. Y la información que vimos todos los guatemaltecos es que nos ponen en una lista negra con Rusia, con Bielorrusia y Guatemala para las Olimpiadas. Entonces, aquí ya pasaron 6 meses prácticamente. Y si no se logra solucionar esto, pues para nosotros la vía, la ruta, es que se convoquen a elecciones y que los señores renuncien por el bien de los atletas y que convoquen a elecciones y que se busque que esas elecciones sean validadas por el Comité Olímpico Internacional. Si no, lo que va a quedar acá es que Guatemala no va a tener representación como Guatemala, ni en los Juegos Panamericanos ni en los Juegos Olímpicos de Francia en el 2024. Y eso es grave. Y no podría estar el interés de 1, 2, 3, 4, 10, 20 directivos sobre el interés nacional y sobre el interés de los atletas y del deporte. Entonces, lo que nosotros venimos a plantear es eso a los funcionarios del Comité Olímpico Nacional, pero no están ustedes que son nombrados por ellos. Sin embargo, también es necesario aclarar por qué el presidente, el señor Jorge Rodas, asistieron a algunas actividades, especialmente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, si estamos suspendidos. Si se les dio presupuesto, si ellos están asistiendo. A mi juicio no pueden asistir porque el país está suspendido. Ellos están usando recursos públicos, están usando boletos, viáticos, gastos de representación del presupuesto del Comité Olímpico Nacional. Parte del equipo, nuestro subgerente técnico, el licenciado Isaí Cruz, yo como gerente y el señor Jorge Rodas como presidente viajamos a El Salvador con nuestros propios recursos. ¿Por qué? Porque fuimos como público. Creo que esa limitante no la tenemos. Claro, pero imagínense qué lamentable que tenga que ir como público. Entonces no podía entrar a ninguna reunión oficial, no podía entrar, simplemente fue como porra. Y que tampoco podía cantar el himno de Guatemala, tampoco aparecía Guatemala en el medallero. Sí, imagínense nuestros atletas de negro, nuestros atletas de negro, de blanco, pues de negro hubieran ido.
Porque la verdad es que fuimos a una cuestión que mientras había una alegría, me imagino, en El Salvador, pues nosotros, pues con una tristeza, en cuanto a estar ahí, ni siquiera poder celebrar una medalla. Entiendo que hay un apoyo económico a los atletas que ganan medallas, no se les puede dar. Con base legal, ¿a qué no se les podría dar? Yo pregunto. Sí se les puede dar, nosotros estamos facultados. Si se les está dando esos apoyos económicos o no. Sí se les va a dar. El Comité Olímpico ha estado funcionando durante estos 6 meses con todos los programas que tienen como beneficiario último a los atletas. Tenemos el programa de campamentos y competencias que van orientados a las participaciones fundamentales que ellos tienen. Campamentos y fogueos, competencias preparatorias. Tenemos un programa que es de retención de talento, en donde se le da una compensación económica directamente al atleta por su participación. ¿Quién costeó los gastos de los deportistas? En El Salvador. El Comité Olímpico a través del traslado de fondos de sus federaciones, quienes solicitaron el apoyo económico porque ellas no tienen la capacidad financiera en este momento para poder sufragar esos gastos. O sea, ustedes lo hicieron a través de la CDAG, pues de cada federación. Cada federación que es beneficiaria de esos apoyos. Pues. Entonces, ¿y entonces cómo van a hacer el aporte? ¿También a través de las federaciones? no. El aporte es un aporte directo a nuestros atletas. El artículo 124 establece, en este caso, los derechos de los deportistas federados. Y el inciso O, la letra O, perdón, establece que está facultado, en este caso, a recibir premios, incentivos. O sea, nosotros nos basamos en la ley del deporte. Licenciado, ¿cuánto se le va a dar a cada atleta que haya ganado medalla? Y por medalla, digamos, bronce, plata y oro, ¿cuánto le corresponde a cada atleta? Pues se le va a dar de acuerdo a lo que establece una tabla, que se establece, digamos, en dependencia de los eventos del ciclo. En este caso son Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se da medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. ¿Cuánto? En este caso, si no estoy mal... No tengo mi teléfono. Históricamente el Comité Olímpico, bueno, para ponerlo un poco en contexto, diputada, durante 12 años más o menos existió un convenio interinstitucional entre CDAG y Comité. En el marco de ese convenio interinstitucional, CDAG pudo erogar algún tipo de gasto que apoyaba al comité como premio para las medallas. El comité daba, eran 100,000 quetzales para la medalla de oro, y CDAG 50,000 quetzales para un total de 100,000 por medalla de oro al atleta. No, o sea, 50-50. 50-50. Ese convenio interinstitucional ya no existe. O sea, cuando nosotros ingresamos en el convenio ya no existía. Entonces, lo que hemos tratado de ver financieramente es poder aportar lo que el comité históricamente le ha dado a sus atletas. Entonces, con esa base, pues partiremos para ver la proyección. Bueno, tienen 129 millones de quetzales. Sí, 33 hemos erogado en los programas de apoyo técnico dirigido a las federaciones. ¿Cuánto es el presupuesto de la planilla aquí en el Comité Olímpico? ¿Tiene ahí los datos, licenciado? Porque de 0.11 hay bastantes, pero 0.29 y 0.22. ¿Cómo nosotros podemos asignar fondos? Esa es mi gran pregunta, y creo que es un tema que habrá que verlo con la Contraloría General de Cuentas, a mi juicio. Sí, tenemos una delegación. Porque ¿cómo nosotros vamos a asignarle fondos a los atletas si no están en representación de Guatemala, sino a título personal? Porque no son una delegación, porque estamos suspendidos. ¿Cómo vamos a hacer acompañar todo el staff? No solo son los atletas, hay entrenadores, toda una serie de gente que va a una justa como son los Juegos Panamericanos. ¿Cómo vamos a hacer para dar presupuesto si ellos no van a estar como una delegación? Ellos no son una delegación guatemalteca reconocida porque estamos suspendidos. La participación se da por delegación deportiva. Entonces, las federaciones que pertenecen al movimiento olímpico, que se ganaron su lugar o sus plazas en participación de los diferentes porque cumplieron las metas, pero no estamos suspendidos. Pero ellos delegan una delegación deportiva que nosotros, recibiendo un presupuesto de la nación, estamos facultados para poder erogar ese presupuesto. Se lo digo porque eso es relativo. Así como se puede aceptar la explicación y la justificación que usted da, que yo entiendo es producto de las circunstancias. Hasta puede pedir una opinión jurídica, que no es vinculante para tratar de mejorar el expediente. Ustedes, esa es la ruta que encontraron para tratar de apoyar ante las limitantes que tenían a los atletas. Que sea legal, puede ser sí, puede ser no. ¿verdad? Que alguien que se los asuman como tal, puede ser que sí, puede ser que no. Porque esto no va a pasar. Porque esto no
No ha ocurrido. No ha ocurrido, pues ustedes, yo entiendo que... Es primera vez, pero usted puede hacer lo que la ley dice. Lo que la ley no dice no se puede hacer. ¿Verdad? Entiendo de que fue como una ruta que ustedes encontraron para tratar de apoyar una forma, pero cambia de rumbo el viento, mire, ustedes lo van... Cambian los vientos y le va a venir una sanción de la Contraloría por malversación. Así es. Se lo deseo, pero miren, Ahí la ley del deporte sí nos faculta. Y aparte de eso hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que amparó a una deportista que ya presentó eso previendo esta situación. Queremos que nos preparen la base legal de esta asignación de fondos. Porque entonces usted me va a decir que una delegación deportiva también son los funcionarios. Y les va a pagar entonces viáticos, boletos, hospedaje a los funcionarios que acompañan esa delegación deportiva. Mucho gusto le preparamos Para mí no se puede porque están suspendidos. Ellos no están reconocidos. es un problema. Algo importante. Digamos, don Jorge Rodas no podría asistir a los Juegos Panamericanos a acompañar una delegación deportiva porque está suspendido el Comité Olímpico Guatemalteco y porque no es reconocido como una autoridad ni es reconocido el Comité Olímpico. Y ustedes le van a pagar a estas personas que son funcionarios, porque hay muchas reuniones que se aprovechan estas actividades para tener reuniones, pero ellos no pueden entrar a ninguna reunión, ninguna, no son entrenadores, son funcionarios, pero no pueden entrar a ninguna actividad, tendrían que ir con sus fondos. Sino, ¿a qué van? ¿A qué vino? Le van a decir, ¿a qué vino? ¿A qué vino aquí si usted no está reconocido, está suspendido? ¿A qué vino? En ese caso, ningún funcionario fue con fondo, salvo lo que le explicó la gerente general, que fueron ellos. Pero mire, esto le va a incidir también a las mismas federaciones, porque ustedes encontraron el tema que a través de las mismas federaciones hicieran algunas asignaciones. Todo está sujeto de interpretación, ¿verdad? Hoy puede ser que no tengan sanciones, pero el otro año sí, tengan por seguro que las van a tener cuando esto cambie de vientos, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es la información de las acciones. Hay muchas preguntas que nos tiene que resolver el comité ejecutivo. Vamos a ver el próximo. Lo que queremos los guatemaltecos es que Guatemala participe con su bandera, sentirnos orgullosos, que tengan todo el apoyo económico, logístico, deportivo que requieren los atletas. Eso es lo que queremos, sentirnos bien, contentos. Entrar con nuestra bandera. Eso es lo que queremos los guatemaltecos. Y esa es la noticia, pues es el escándalo ahorita. Comité Olímpico Internacional informa que Guatemala está a la par de Rusia y Bielorrusia en una lista negra y que no va a poder participar en las Olimpiadas, porque esa es la noticia, ¿eh? Después ya sabe uno que sí pueden ir, pero no van con la bandera, no van con el uniforme, no aparecen en el medallero, no se... Mire, estamos en la misma sintonía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué están haciendo? Si lo que tienen que hacer es renunciar, pues díganles que nosotros les vamos a venir a pedir las renuncias. Lo que tienen que hacer es renunciar, que renuncien, que se convoquen elecciones. Porque no es posible que por interés personal de un grupo o de otro estemos en esta situación. Ese es el punto nuestro. Y esa es por lo que estamos acá y por lo que estamos cuestionando. Porque eso es lo que hay que buscar una solución. Si para eso tienen que renunciar, que renuncien. A mí qué me importa quién esté ahí. Pero que se garantice que el país participe de manera digna, pues, honorable, que se sientan nuestros atletas orgullosos de estar ahí y no como arrimados, como estamos en una situación horrible, pues imagínense que gane alguien una medalla y no, mire, ni siquiera puedo ir el himno de Guatemala ni sacar su bandera. ¿Cuál es el problema? A mí me gusta mucho el deporte, el movimiento olímpico. Pero al final de cuentas, la FIFA, el movimiento olímpico, funciona como una empresa transnacional. Y ellos deciden a quién le dan su membresía en cada país y uno se tiene que acoplar a las directrices de la membresía. Y si no las cumple, valimos. No puede entrar al club. No entra al club. No entra al club. No puede entrar. Eso es así. Afuera. Y ahí el tema de soberanía, les digo, entre comillas, si uno no hace lo que estos señores quieren, no vamos a resolver esta cuestión. Y claramente los señores lo que dicen, miren señores, repitan las elecciones, no fueron limpias, convoquen a un nuevo proceso, que sea limpio, y cuando lo convoquen, el Comité Olímpico va a designar un visor internacional independiente para que garantice que la cuestión Licenciada Tortolano. Así es. Necesitamos que nos dé un listado del personal contratado en el 029, con los salarios,
022, 021 y 189. De hecho, le puedo dar, usted fue el que me solicitó la semana pasada, podemos dar la copia, ¿no? El diputado Jairo Flores. Sí, pero Sí. no estaba presente hoy acá. Ah, ok. Nosotros Sí, si quiere la copia en este momento. Si tenemos nos ahí puede dar el la archivo. copia en este momento, fabuloso. Sí, importante, Y importante, sí. Carlos. Hay varios atletas que están siguiendo la transmisión. Entonces, si nos pueden decir si tienen alguna duda, yo no sé si hay alguna representación de los deportistas guatemaltecos donde ellos se sientan representados, porque también los podríamos invitar para que vengan a la reunión esta. Invitémoslos. Porque- El martes vamos a venir a las 7:30 de la mañana a buscar aquí para que podamos escuchar las voces, porque ¿Cuántos atletas participaron en los Juegos Deportivos Centroamericanos? Y que nos dé el presupuesto de cuál fue el apoyo económico que se trasladó a cada uno de sus atletas. O sea, que nos den el listado y el apoyo económico que se les dio por parte del Comité Olímpico Nacional. ¿Cuántos se estiman que puedan participar en los Juegos Panamericanos y cuántos se estiman que pudieran participar? Porque es una proyección, depende de los resultados, lo entendemos, pero ¿cuál es la estimación que tienen de atletas para los Juegos Panamericanos y de atletas que participan para las Olimpiadas? ¿Cuál es la estimación que tenemos de la que podría ser el tamaño de la delegación guatemalteca? ¿Y cuál es la base legal que están usando para darles ese apoyo económico y posteriormente el pago de las medallas? Y si se les va a garantizar el pago, el monto. No sé, que se venía dando. subgerente, ¿verdad? Subdirector. Sugerente. Subgerente, no sé si ya tiene ahí los montos de cuánto se le va a transferir a cada uno de los atletas que ganaron medalla en El Salvador. O sea, que ellos, en El Salvador no aparecíamos en el medallero. Si ellos ganaban, no se oía el himno, ni estaba la bandera. ¿Es correcto lo que digo? Sí, es correcto. Es decir, que cuando se daba la premiación, él subía o ella subía, pero no escuchaba su himno, ni estaba su bandera. Lastimosamente así es. Y así fue. Así fue. Así fue. ¿cuántas medallas tuvimos o tuvieron los atletas? Porque ahora no podemos. Ahorita le vamos a dar el dato exacto. De hecho, el doctor Mota, él tiene ahí varios datos interesantes que si gustan se los puede presentar en vez para que se lleven la información. Sí, por Bueno, favor. solo el monto subgerente, no sé si ya lo tiene por ahí. Se pasa aquí para conectarse. Sí, la medalla de oro son 50,000 quetzales. Oro, 50,000. Plata 25,000 y bronce 12,000. Entonces bajó el monto. El monto siempre ha sido de parte del Comité Olímpico de esa cantidad. Por eso, pero le digo ahorita, lo que hay es lo del Comité Olímpico. Siempre ha sido esa cantidad de parte del comité. Y CDG daba la otra parte. Bueno, Por vamos el a preguntarle convenio, a CDG. por el famoso convenio. Pero como no está el convenio, no van a garantizar ustedes los 100,000. Financieramente sería una Pues yo irresponsabilidad, así que pregunto. vamos a darles Yo estoy preguntando eso. No, no O puede sea, ser hoy así. por hoy no tienen los 100,000 que tenían antes. No. No están. Es que ellos nunca han dado, ¿cierto? Nunca, pues, pero O sea, por nosotros producto del nunca dimos convenio. 100,000 quetzales. Pero ellos tienen los. CDG les va a dar alguna otra compensación. Eso no se lo podría No Vamos a saben preguntar, ustedes. vamos a No lo preguntar. saben. Es que imagino que es algo que nos van a preguntar los atletas. ¿Por qué están preguntando? ¿Me van a dar mis 100,000 quetzales o no? Claro. Eso es lo que ellos están preguntando. Miren, solo que nos den los datos así muy generales. ¿Cuántos deportistas participaron? ¿Cuántos por disciplina? ¿Y qué resultados obtuvieron? ¿Verdad? Para que podamos identificar eso. Y ya, nos vamos. Podemos también ver esto el martes. Si nos regalan copia. Dele, doctor, rápido. Bueno, buenos días, un placer realmente tenerlos aquí. Este fue realmente un informe médico que hicimos nosotros, en los cuales pues, recibimos una invitación de parte de Centro Caribe Sport. Sabemos que nuestro enfoque, y ustedes lo saben perfectamente, son los atletas. Entonces, cualquier lesión o cualquier enfermedad que se pudiera tener, tenían que tener ellos el cuidado pertinente para ello. Y de la comisión médica recibimos una invitación directa de Centro Caribe Sports, que ustedes la van a ver. Participamos 2 médicos, una nutricionista, una psicóloga y 5 fisioterapistas. Fueron 21 días, fue del 19 al 9 de julio, la cual 21 días del apoyo a los atletas. Esto que nos movió a estar allá, justo fue la invitación que recibimos del Centro Caribe Sport. Vamos a presentar aquí a continuación. Recibimos esta carta. ¿Sí?
en la cual nos invitaban justo a la gente que estábamos acá, como les digo, sabiendo realmente de la importancia que tiene el apoyo médico, psicológico, nutricional y de fisioterapia a los atletas, ¿verdad? Entonces, esta fue recibida de parte de ellos. Que de hecho, cuando llegamos a San Salvador, a la vía olímpica que estaba ubicada en la universidad, ya teníamos nosotros nuestra acreditación, aquí estamos con acreditación. Algo importante también en esto es que nos dieron acceso a todo. Muchas veces cuando vamos a otras delegaciones, únicamente tenemos acceso a ciertos deportes. Por ejemplo, yo que coordino esto, tengo ciertos fisioterapistas que van a atender, por ejemplo, que les digo yo, boxeo, y solo les dan acreditación para esos deportes. Sin embargo, aquí, considerando este problema, nos dieron acceso para todo. Inclusive, llevamos un transporte que tenía que ser autorizado por Centro Caribe Sports. Y, por supuesto, si ustedes ven ustedes aquí, le tuvimos que quitar todo, ¿no? Pero eso sí fue pagado con recursos del Comité Olímpico Guatemalteco. Sí, así es. Entonces, sabíamos de la problemática, entonces no queríamos afectar a Guatemala en ese sentido, teniendo ningún logro, ¿verdad? Algo interesante, hablábamos de la bandera de Guatemala. Es decir, no podíamos participar con bandera de Guatemala ni himno nacional. Sin embargo, el mural que ellos pusieron tenía incluida la bandera de Guatemala, que a propósito nos tomamos una foto ahí. Y aquí está el mural. Bien, todas las banderas de los 37 países que participaban. Y la nuestra está me va a pasar ahí parte del video donde alguien está ganando la medalla y no se escucha el himno, y no está la bandera. No me lo va a pasar. Mire, ese parece como, mire, me molesta que me ponga esto como algo bueno, porque es consuelo de tontos. Mira, es como cuando el señor del aeropuerto sale diciendo que ya arregló un baño, ¿eh? El aeropuerto que ya trapeó. como que era el gran logro, ¿eh? Mire, la verdad es que me molesta eso, porque yo lo que me estoy tratando de pensar es a los deportistas subidos ahí, recibiendo la medalla, y que no está la bandera, no está el himno. Definitivamente. Eso es lo que yo me estoy imaginando, cómo se debe sentir uno. Estamos definitivamente. ¿Cómo me voy a sentir yo que no puedo ni siquiera disfrutar la emoción de oír el himno de Guatemala, que gané una competición? Y así se lo digo. Y así se lo digo. Sí, entonces sí me molesta ese tema, porque no es ese tema. Mire, pero estábamos en el mural. No, hombre, muchachos. No estamos para eso nosotros. No estamos para eso. Totalmente lógico y completemos eso que también lo decimos nosotros. Mire, doctor, ¿verdad? Nosotros no teníamos planificado ir hasta acá porque teníamos la reunión allá y no quisieron asistir o no pudieron asistir. Vamos a venir nosotros el próximo martes acá. Preparen todo eso, ¿verdad? De información para el próximo martes. Nosotros vamos a venir. Necesitamos estos informes, si nos los pudieran mandar, estos que solicitamos por escrito, el tema de un informe circunstanciado de presupuesto, cómo se ha ejecutado este año, el informe del personal 011, 021, 022, 029, grupo 30, grupo 18, los gastos que se hicieron de cara al tema. Yo lo entiendo, doctor, y comprendo el tema del acompañamiento que se hizo por la delegación médica. Para mí no hay ningún cuestionamiento en el marco de que es una medida paralela para tratar de apoyar a los deportistas. Seguramente algunos necesitaron de esa asistencia, independientemente de este tema. Ahora, nosotros, este no es el problema de ustedes, ¿verdad? Nosotros lo que sí queremos es que Guatemala vuelva a tener los derechos correspondientes ante el Comité Olímpico, y para eso vamos a generar las acciones que tienen que generar. Nosotros nos tenemos que retirar. Si me puede regalar copia de la presentación, se lo agradeceré. Si nos pueden enviar, señora gerente, la información mañana a más tardar a mi oficina en el Congreso de la República, diputado Orlando Blanco, y yo le voy a trasladar copia a la diputada. ¿A qué bancada sería? Con el diputado Orlando Blanco, bueno, ¿verdad? Y yo les voy a trasladar copia al diputado Carlos Barreda y a la diputada Karina Paz. Usted quería algo. Sí, una última consulta. Aquí están con nosotros los cronistas de Guatemala y tienen una pregunta y quería ver si la pueden hacer de manera pues rápida, Ronald, José, y si no está la respuesta, tal vez el martes también no la podría tener. Ok, vamos a ser así bien puntuales y gracias por el espacio, diputada. También vamos a tener el privilegio de venir en ese acompañamiento el próximo martes y quisiéramos que nos tuvieran un informe. ¿Por qué razones que no nos han respondido en relación a los delegados de prensa? ¿Verdad? Que es un tema que también nos tiene muy preocupados porque vemos que el actual Comité Olímpico Guatemalteco tiene al margen a la prensa nacional, no digamos a cronistas deportivos guatemaltecos, ni ACD,
sino que a la prensa en general, porque no vemos, sabemos de que hay una sanción que también incluye a la prensa, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que se excluya totalmente. Ustedes no buscan los mecanismos para tener informada a la prensa nacional sobre lo que pasó, por ejemplo, ahorita lo más reciente en El Salvador. El 8 de marzo tuvimos una reunión con ustedes, les hicimos una petición que derogaran una reglamentación del anterior Comité Olímpico Guatemalteco, la cual es totalmente ilegal también, y a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. Entonces, por favor, que nos pudieran tener un informe en relación a eso. Con mucho gusto. Bueno, Bien, gerente. Muchas gracias, licenciada. Doctor, gracias. Doctor Bota, Muchas gracias por la información. Vendremos el próximo martes a Tartelia al Comité Ejecutivo. Invitamos que estén y si nos pueden enviar la información. Claro que sí. Va, gracias. Soy Muchas gracias. Gracias a ustedes por atendernos. Gracias por la visita.